Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues a menos de una semana de la elección para presidente de los Estados Unidos, nada está definido. La ventaja promedio de Kamala Harris sobre Donald Trump es de apenas 1 punto porcentual, de acuerdo con el promedio de encuestas nacionales publicadas por el New York Times. Integralia Consultores afirma que se trata de las elecciones más cerradas e impredecibles que han, pues, o que sucederán la próxima semana y que en los Estados Unidos tienen a medio país prácticamente enloquecido y a la otra parte también. Advierte que cualquier que sea el resultado, la relación con México va a estar complicada. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Tengo el honor de presentarte a Claudia Villegas, nuestra nueva integrante del equipo de analistas. Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Luis Carlos, la moneda está en el aire. ¿Qué pasó las últimas semanas? Habíamos visto un incremento importante en la popularidad de Kamala Harris desde el momento en que tomó la sucesión del presidente Biden. ¿Qué sucedió estas últimas semanas? Después de que Harris reemplaza a Biden, hubo un efecto de rebote de los demócratas y luego lo que hubo es que se ha emparejado otra vez. En realidad está emparejado. En realidad hay muchos que están concluyendo que Trump tiene un momentum, que Trump va a ganar. Yo no lo sé, porque en realidad esta elección, que son 51 estados, acaba siendo una elección de 7 entidades, que son los estados columpio, los que tienen una definición muy estrecha entre las dos candidaturas. Esto, por cierto, y esto es importante decirlo, el sistema electoral americano está roto. Y está roto desde hace varias décadas. En 2000, cuando Gore gana el voto popular y pierde la elección al colegio electoral por una votación en un condado de Florida, el sistema ya se había roto. Y gracias a que Gore fue muy institucional y simplemente no impugnó el proceso, sino una vez que la Corte dijo ya no se puede hacer un recuento, este es un tema que ocurrió que quizá la gente no recuerda, pero lo que estaba en juego eran los votos electorales de Florida, que se definían en un condado de toda la entidad, y ahí Gore quería hacer un recuento, la Corte le dijo nada de recuentos y él dijo concedo. Pero el tema es que está roto y sigue roto y va a seguir roto mucho tiempo. Y esta elección va a ser la más significativa de esa descompostura estructural de un sistema que sigue basándose en reglas de hace más de 200 años para elegir a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que está ahorita en juego es saber pues, quién va a ganar. Van a pasar varias cosas. Uno es que la noche de la elección no vamos a saber quién es presidenta o presidente de Estados Unidos. Dos, van a pasar varios días hasta que se concluya el recuento, porque hay estados como Pensilvania, que es el más importante de los estados columpio, en donde, por ejemplo, los votos que se están emitiendo anticipadamente o por correo solo pueden ser contados a partir de la noche de la elección. Por cierto, cerca del 27 o 28% de los votos de esta elección van a ser votos remotos, enviados por correo o emitidos de forma anticipada. Es una cifra enorme, entonces ahí hay parte de la situación y entonces no sabemos. Esto pasó en la elección pasada, básicamente cuando el tema de la pandemia obligó a aumentar, digamos, un número significativo de votos por correo. Dos preguntas rápidamente. Los republicanos siguen apoyando a un tipo que desconoció los resultados, que inventa cosas un día sí y otro también, que insulta, que ofende, etcétera, etcétera, constantemente, y sin embargo el peso electoral se mantiene. ¿Sí? Uno te diría, bueno, ¿qué pasa en la sociedad norteamericana? Estamos llegando a un punto tal en donde haga lo que haga un candidato, lo que importa es otra vez su capacidad o su carisma o su vulgaridad para
finalmente expresarse. Lo que estamos viviendo es la cúspide de un proceso de degradación cultural y de degradación social no solo del sistema electoral, sino de la sociedad política americana. Este proceso de degradación o de contaminación y envenenamiento empezó desde los años 60 del siglo pasado y estamos llegando a la cúspide. En Estados Unidos la sociedad sí está partida, polarizada, de pies a cabeza. Y lo que estamos viendo simplemente ya es una guerra cultural, es una guerra social, es un revanchismo, ya no importa la veracidad, ya no importa que la economía vaya bien, ya lo que importa es la destrucción del adversario. Es un tema muy delicado porque el problema no se va a acabar, el problema se va a acentuar. Probablemente los demócratas, si ganan esta elección, van a posponer la implosión completa de la sociedad política americana. Está degradada. Y creo que esa degradación de la política americana va a llevar a la degradación de un sistema global político que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está en juego para el mundo, que vamos a entrar, sea ahora, o sea en 4 años, o en 8, en 12, eventualmente la civilización liberal occidental después de la Segunda Guerra Mundial es lo que está en crisis y eso se va a acentuar con el declive del sistema político americano. Claro. Durante mucho tiempo, Luis Carlos, estuvimos admirando la democracia de Estados Unidos antes de esta gran crisis que nos cuentas. Para México, para nuestro país, para nuestra economía, ¿qué es mejor? ¿Republicanos o demócratas? Y sobre todo tomando en cuenta que viene la renegociación del TEMEC y tomando en cuenta también que tenemos la necesidad de seguir atados o vinculados con ellos. Hoy somos el principal exportador de manufacturas y hemos rebasado a China. Antes de contestarte esto, Claudia, yo quisiera hacer una reflexión. América Latina y México incluido copió hace 200 años el modelo del sistema de separación de poderes de los Estados Unidos. Y ese modelo también está en crisis en México, porque lo que ha ocurrido en estos días es justamente cuestionar y desmontar este sistema de separación y de equilibrio de poderes. Entonces, por otra razón, aquí en México eso también se está erosionando. Viendo a tu pregunta, yo creo que para México y para la civilización y para el mundo lo mejor es que gane Harris. Sí. Simplemente les voy a decir lo que ocurriría si Trump gana la presidencia para México. Van a ocurrir 1, 2 o 3 de estas cosas que voy a decir en los primeros 100 días de su gobierno, con algún grado de probabilidad. El anuncio de un programa de deportaciones masivas de ilegales en Estados Unidos que puede incluir cacería, que puede incluir centros de detención, una suerte de campos de concentración, que puede incluir el aviso de vecinos de que hay alguien, vayan por él, la intervención de la Guardia Nacional. Entonces ese fenómeno, desde un punto de vista de violación de derechos humanos y de intromisión en la vida de las comunidades, podría ser terrible. 2, el ataque militar con drones a instalaciones de producción o de almacenamiento de fentanilo en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, que puede ocurrir en las primeras horas de la nueva administración. Y 3, la imposición de tarifas arancelarias de 200% a automóviles con componentes chinos o de 10% a todo lo que se importa en Estados Unidos. Esas 3 van a motivarían del gobierno mexicano, sobre todo de Claudia Sheinbaum, que percibo es una mujer muy sensible a defender, digamos, la integridad de los valores de la nación mexicana, a una reacción virulenta, a una reacción de firmeza, y eso va a desencadenar una antipatía entre Trump y ella, y eso va a contaminar la relación bilateral que va a eventualmente dañar el contexto en el cual se va a llevar a cabo la revisión del TEMEC. Entonces, a mí Trump me parece lo más nocivo para México. Yo creo que si Harris gana la presidencia, podría establecerse entre ella y Sheinbaum una empatía personal que podría ser muy benéfica para poder encauzar bien la revisión del TEMEC. 2 preguntas. Además de la presidencia, están en juego el Congreso, Cámara de Representantes, Senado. Y varias gubernaturas. ¿Qué se puede esperar de las otras elecciones a las que no le estamos poniendo tanto reflector? Y la segunda pregunta, voto latino. ¿Cuánto pesa y qué nos están diciendo las encuestas sobre cómo ven los latinos esta elección? Entendiendo que
es un grupo más plural del que con frecuencia concedemos. El voto latino estará más apoyando a Harris, pero no en la magnitud que se requeriría para que sea un voto decisivo. Es decir, hay un 70% de votantes que apoyarán a Harris, 75% entre los latinos y los afroamericanos, pero se requeriría que, dado el contexto, el 90 o 95% estuvieran. Pero se está dando un fenómeno en donde la empatía de la revancha o la empatía de la masculinidad o del machismo de Trump atrae más a un votante latino que su identidad racial o su identidad comunitaria. Hay muchos latinos que dicen, eso me parece más simpático, más divertido que una señora. Y eso a veces pesa más, entonces sí es mayoritario, pero no totalmente determinante. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es el balance? En el caso del Senado hay más asientos en manos demócratas que están en competencia en este momento en el Senado. Y eso puede significar que la vulnerabilidad de los asientos pues, podría afectar más a los demócratas porque hay más en competencia que están ocupados por demócratas. En el caso de la Cámara de Representantes, está por verse qué puede ocurrir, pero claramente una presidencia de Trump con el Congreso pues, puede ser totalmente destructiva que si no tiene el control del Congreso. De cualquier manera, yo creo que si Trump gana la presidencia, Trump 2.0 es un Trump más destructivo que 1.0, porque muchos dicen, perro que ladra no muerde. En el primer periodo ladró mucho, hizo poco, pero ahora sabe más, tiene más resentimiento, está más enojado, tiene menores habilidades cognitivas y yo creo que tiene menos autocontroles. Por lo tanto, sería mucho más destructivo. Cuando aparece esta idea, que entiendo que es parte de la propaganda, pero también de profesionales que se juegan el nombre a decir, este señor está loco. Los psiquiatras o la Asociación de Psiquiátricas Norteamericana lo plantea como tal. Esto es algo que incide, digamos, finalmente en el votante americano, o no hay ya argumento de últimos días para tratar de mover este empate que parecería, pues, se inclina por lo pronto a una posible victoria trumpista. Yo creo que la franja del 5 o 6%, fíjate nada más, de los votantes independientes, sobre todo mujeres y jóvenes, que el día de la elección frente a la boleta digan, sí está peligroso este personaje. Y yo creo que todas las imágenes que han estado difundiéndose van a hacer que muchos de ellos digan, esto está muy peligroso y acaben votando por Harris. Esto a lo mejor es más esperanza que realismo, porque la mayoría de los votantes de Trump están envenenados, están enojados, quieren venganza y todas estas consideraciones de que está loco no importa. Porque, bueno, pues muchas de estas personas están anímicamente así, no de esta magnitud. Entonces yo creo que la verdad no importa, pero yo sí creo que hay una franja del 7 o 6% del electorado independiente que sí va a tomar eso en cuenta. Con respecto a eso, también se dice, es una elección que está mandando señales bien interesantes en demografías. Mujeres están abrumadoramente con Harris y hombres mucho más con Trump. Y dicen, en los últimos años han crecido los derechos de mujeres, están empoderadas, quieren defender eso, pero también ha crecido el número de hombres que se sienten amenazados y mejor representados en Trump. Sí, esto es reflejo de una guerra cultural. Esto es en el fondo una guerra cultural. Cuando en los años 60 inicia en los Estados Unidos el movimiento de los derechos humanos, de los derechos raciales, de los derechos reproductivos y sexuales, en Estados Unidos empieza un proceso en donde los hombres blancos del corazón de América, del centro de América, de repente se empiezan a sentir avasallados, invadidos, y además no pueden decir nada porque es políticamente incorrecto. Y esta cultura liberal de lo políticamente correcto y de los derechos humanos invadió el enojo hasta que llegó alguien como Trump que dijo, al carajo esto, tenemos derecho a defendernos y hacer la venganza y en acabar con estos liberales intelectuales. Que pasan a ser comunistas, digamos. Que además son comunistas, son la izquierda liberal, y entonces es una reacción cultural, es un reempoderamiento, vamos a tomar lo que nos pertenece. Por eso
es que todos los hombres, trabajadores, que además sienten que su estabilidad laboral ha estado en riesgo por la tecnología y por las crisis económicas, son los que están más enojados y Trump los ha representado. Luis Carlos Ubaldo, antes que terminemos este año, Integralia Consultores cumple 15 años, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer una fiesta a la cual todos están invitados. Pues, me parece muy bien. Pero no, vamos a hacer varios festejos, pero uno muy interesante al que invitamos a la gente que nos ve. Estamos haciendo un reto Integralia, que es un concurso. Queremos pensar cómo analizar la política con instrumentos tecnológicos del futuro. En este momento en México hay un buen humor social, la gente está contenta y está optimista, fíjate, a diferencia de Estados Unidos, en México hay un buen clima social, la gente está contenta y queremos entender cómo con la inteligencia artificial y la ciencia de datos se puede entender mejor la variación en el humor social de la gente. No solo encuestas, sino esto, y ojalá la gente entre en la página de Integralia para ver las bases de este concurso. Muchas gracias, Luis Carlos Gracias a Ubaldo. ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La aplicación de la reforma al Poder Judicial avanza en medio de un fuerte enfrentamiento entre la Presidencia de México y el Poder Legislativo en contra de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El desconocimiento del oficialismo de las resoluciones del Poder Judicial contra la reforma pues llevan al país a una posible crisis constitucional. Sumado a esto, no hay que hacer menos las renuncias que han presentado 8 de los ministros por el mensaje que se envía tanto al exterior como al interior del país. Claudia, estamos hablando fundamentalmente de una reforma que implica deshacer totalmente un poder, un sistema jurídico y cambiarlo de la noche a la mañana, o bueno, durante un periodo relativamente corto y con cosas muy difíciles de procesar, y esto termina por generar este tipo de tensión, y esto es visto, por supuesto, en el país, pero también en el exterior, Claudia. Sí, se observa con mucho recelo lo que está sucediendo en nuestro Poder Judicial, pero antes habría que comentar un poco cómo llegamos a este punto, cómo, sabiendo los integrantes del Poder Judicial que teníamos esta importante transición, han decidido llevar hasta el último recurso legítimo que tienen, claro, de excepcionalidad para, desde el Poder Legislativo. Hay que recordar que no se ha estado, creo que, interpretando muy bien cómo se genera este proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carranca a petición de los partidos políticos. Y hay un régimen de transicionalidad, hay un régimen que él está proponiendo, que se busca de alguna manera terminar con esta confrontación. A lo que me refiero es que, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué llega tan tarde este recurso de poder mediar, de poder tener una transición? ¿Por qué lo tenemos así? Eso habría que preguntarnos, ¿no? Claro, sería momento de que los jueces, los magistrados, los ministros pudieran tener pues una posición mucho más pues de negociación, pero llega tarde, Ezra. Sí, a ver, Luis Miguel, estamos ante una situación compleja, complicada, sin duda alguna, en donde el ministro González Alcántara aparece con una propuesta de decir, bueno, vamos a entrarle al asunto de la elección, la van a hacer, pero elijan solamente a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral. Esos serían hasta allí, porque esos sí se pueden. El resto de la estructura no la toquen, porque no hay manera de cambiar de la noche a la mañana esta cantidad de jueces. No sé de qué te ríes, pero dime. Lamento no ser abogado, y cuando trato de entender la lógica jurídica me siento como en los debates medievales teológicos. Lo trato de llevar a un terreno de sentido común y me surgen preguntas como la que hace Claudia. ¿Por qué nos ha costado? ¿Por qué ha habido tan poquitas propuestas de mediación? Yo diría, no solo del lado de los que están en la Corte o del Poder Judicial, también de parte de Morena. El mensaje de Morena y el oficialismo ha sido, otra vez, no le cambien un punto, no le cambien una coma, incluso en cosas que no tienen sentido. Cuando la semana
pasada salió esto de las carcajadas en Harvard. Que dicen, a ver, que los requisitos para ser juez sea tener promedio de 8 y 5 cartas de recomendación de vecinos. Francamente es poco serio. O sea, lo digo en el sentido de necesitamos un mejor poder judicial. Creo que a estas alturas se impuso yo diría, es unánime la idea de, bueno, ya vamos entrándole a reformar el Poder Judicial, no vamos a postergarlo. Pero ahí surgen muchas cosas que, insisto, yo no lo veo con ojos de abogado, lo veo con sentido común. ¿Cuánto tiempo debería llevarse una reforma tan ambiciosa como esta para salir bien? ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Cómo hacemos para que el conocimiento que tiene la gente que trabaja en el Poder Judicial, los que tienen experiencia, nos ayuden a entender qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Cómo hacemos para mantener algo que estaba en esencia en la Suprema Corte, como existe en muchísimos países, que es una instancia de control constitucional? No solo es revisar los procedimientos en el que el legislativo toma decisiones, sino cuestiones tan simples como decir, oye, esto que estás queriendo hacer es incompatible con esta otra parte de la Constitución. Me parece que seguimos en el mismo punto en el que arrancamos, y es dónde poner la voluntad del pueblo con saberes técnicos, con todo lo que tiene que ver con la ética específica de un grupo de profesionales, lo que llaman en ética la deontología jurídica. O sea, no se puede simplemente armar un equipo de jueces de la noche a la mañana a partir de que tengan un buen promedio y que hayan salido de la escuela de Derecho. Entiendo que eso es parte, digamos, de algo que pues estaría definido básicamente como una especie de, no mecanismo espontáneo, no de allí, pero me parece que es algo así como no tener preparado el escenario para la sustitución. Estás quitando a unos jueces que tienen expedientes, que tienen casos, y estás metiendo a otros que no tienen la experiencia, que es lo que dice Luis Miguel, Claudia. Y en ese sentido, el desorden que se puede generar o se está generando es algo que puede complicar, ya no digo las cosas del exterior, que ese es además otro problema más grave, sino incluso internamente el manejo de todo este proceso, no solo penal, sino también civil, que de alguna manera termina afectando a millones de personas, ¿no? Sí, tribunales especializados, los de competencia, los de concursos mercantiles, los de telecomunicaciones, que requieren especialistas con un perfil muy claro, Ezra. Pero yo pregunto, en ninguna parte de la reforma excluye a los juzgadores que tienen esta experiencia. En ninguna parte de la reforma se dice que una jueza que ha tenido una preparación y una especialización no puede participar. Pero hoy tenemos como una parte de este juego de vencidas en donde no les gusta cómo se plantea la reforma, no les gusta tener que someterse a un ejercicio de escrutinio, a un ejercicio de votación, buscar las 5 cartas, no entre vecinos quizás, ¿no? Del ámbito de competencia del juzgado. No les gusta y entonces renuncian. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esa decisión de no acatar una reforma que a lo mejor en la parte reglamentaria podrías ir afinando, definiendo, buscando incluso otros temas como recursos para tener tribunales con una justicia dúctil en donde tuviéramos también recursos en telecomunicaciones? ¿Por qué renuncian, Ezra? A ver, yo creo que esto tiene básicamente dos cosas. Uno es el hecho de que, pues, si lo vas a lanzar, si lo vas a manejar en términos electorales, o sea, que vas a tener que irte a un proceso electoral, esto implica básicamente que tienes que jugar con algún partido político. Esto que los partidos políticos no están, y pues ¿quién va a armarte la campaña? ¿Por dónde la vas a empezar? Eso es complicado. Segundo, pues la propia Constitución reformada les dio de plazo, les dijo, pues, hasta hoy, 31, si usted quiere recibir lo que le corresponde por ley, por lo que le asignaron, pues tienen que renunciar al día de hoy. A mí lo que me parece en ese sentido es que hay un hecho real, y es
que no existe una interlocución entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que existir, Luis Miguel? Sí, y vamos a la manera en que se cocinó la reforma para concluir el sexenio pasado. A mí, francamente, me parece poco serio decir es que se lo queremos regalar de despedida al presidente López Obrador antes de que se vaya. Vamos a decir, los niños tardan 9 meses en nacer y no vas a decir, bueno, es que se lo quiero regalar a su abuelito al tercer mes porque ya se muere de ganas de ver al nieto. Pues sí. O sea, mi punto es, dice Claudia con mucha razón, ¿por qué los jueces no quieren participar en el escrutinio? Habría que preguntarles, creo que hay razones, pero también es cierto que ha habido un linchamiento del colectivo judicial, me refiero a jueces. Todos los jueces. Se está pintando con brocha gorda como si todos fueran corruptos, como si todos fueran ineficientes. Por supuesto que hay mucha insatisfacción cómo funcionan las cosas, pero por poner un solo caso que no está en el espíritu de esta reforma judicial hasta ahorita, y es buena parte del problema de la impunidad en delitos de alto impacto, tiene que ver con el mal funcionamiento de las fiscalías. Claro. Y eso no se toca. En ese sentido, a mí me parece, decía ahorita Claudia, usa una palabra que yo diría, palabra mágica, ductilidad, o sea, es decir, vamos a necesitar convertir esto en algo más flexible, pero flexible no solo con las fuerzas que están al interior del gobierno y de la 4T, hay muchos profesionales del derecho que dicen aguas con esto, aguas con aquello. ¿Dónde están incorporados? Yo insisto, me parece muy relevante entender, vamos tomando en serio la voluntad del pueblo, pero también vamos tomando en serio el saber técnico, las opiniones. No le puedes preguntar a un doctor en Derecho, ¿y usted cuántos votos tiene? ¿Y usted a cuántas gentes puede movilizar si se presentara en las urnas? Bueno, y esto entra en función, digamos, de lo que podríamos llamar algo que se podría corregir, que tiene viabilidad de ser corregido, pero que pues para eso se requeriría decir, a ver, un momentito, esto que aprobamos, ahora hay que meterle, lo que Claudia decía, hay que meterle una reglamentación que no sé si sea acorde a la ley como tal, pero que evite caer en una situación prácticamente de desgobierno, porque yo no veo cómo un juez que no ganó o que se fue, le va a entregar los paquetes y decir, mira, es que me quedaron ahí 300 casos de divorcio civil y a ver cómo le haces, en el mejor de los casos. Creo que ahí es donde estamos metidos en un verdadero problema. Vamos a una pausa y de regreso hablamos economía, el PIB, el crecimiento de este año y mucho más. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con cifras del INEGI, la economía del país había crecido 1.5% en el tercer trimestre del año. La estimación del instituto apunta a que las actividades primarias presentaron un crecimiento interanual del 3.8% y de un 4.6% de un trimestre a otro. Las terciarias, o sea, el tema básico de servicios, pues ahí aumentan 0.9% interanual y 1.9% respecto al trimestre anterior. Las secundarias 0.5% en un año y el 0.9% a tasa trimestral. En tanto, la balanza comercial presenta ya un déficit de 579 millones de dólares, algo muy aceptable. Durante septiembre se exportan 49.600 millones de dólares y creo que es el dato que hay que tomar con cuidado. Se importan únicamente 50.200 millones de dólares. Los sectores más afectados fueron las exportaciones automotrices con una caída del 7,4% y por supuesto el tema del petróleo que está complicadísimo, una caída de 44,9%. Luis Miguel, dicen que es un buen dato para lo que se esperaba, que en una de esas hasta crecimiento se ríe nada más. Es que no sé si en El Economista lo dejan reírse a la hora que da las líneas editoriales. A ver, A ver, me quedé pensando porque con el dato del PIB, eso me dio risa, nos pasa como con la selección mexicana. Tenemos tan baja selección mexicana de fútbol,
tenemos tan bajas expectativas que casi cualquier cosa parece buen dato. El 1.5 es muy bueno comparado con lo que todo mundo esperaba porque llevamos algunos trimestres con la economía enfriándose. El que la economía no haya seguido en esa ruta de enfriamiento es una buena noticia. El que la economía crezca 1.5 no puede ser una buena noticia, entre otras cosas porque es un crecimiento menor al de la población. Claro. O sea, si tuviéramos que reducir la economía a cosas muy básicas, es lo menos que debe crecer la economía es lo que crece la población. A ver, pero el problema de Claudia radica en que, bueno, pues estábamos cayendo y ahora tienes la posibilidad de ver un aumento. ¿Es real? ¿Es posible seguir manejando esta tendencia? Aunque para el año que entra hablan de un crecimiento muy bajo, de 1.3, 1.5%, que además metería al gobierno, en un problema serio de finanzas públicas que ya lo tiene y de cómo hacerle para reducir a la cifra mágica que se dice del 3.5% del PIB, que sería, digamos, volver otra vez a aguas más o menos normales. La palabra clave, me parece, Luis Miguel Hierra, es la sostenibilidad fiscal del modelo económico. Y eso solamente se logra, como bien dicen, con el crecimiento del Producto Interno Bruto, con el crecimiento del impuesto sobre la renta, con el crecimiento de los flujos importantes, porque ¿cómo se llega a este número? Se llega porque se reactivan los apoyos sociales. Tenemos pues un choque de demanda claramente, y eso lo ha dicho la Secretaría de Hacienda y lo está reconociendo. Y tenemos también el problema del cambio climático, que eso fue muy importante. Si vemos el crecimiento de las actividades primarias, básicamente es agricultura, es ganadería, es pesca, y entonces tenemos esos dos elementos. ¿Por qué los analistas se equivocan en sus pronósticos y no observan estos dos factores? Sobre todo el tema de los apoyos sociales. La dimensión del apoyo social en la economía ya supera los 700,000 millones de pesos. El próximo año, con la universalización de los apoyos para la educación, va a llegar a 800,000 millones de pesos. Ese es el problema, se puede mantener. La sustentabilidad del modelo, ¿no? Y entonces lo que estamos observando es que el consumo crece a niveles de 3.5, llegó a crecer hasta niveles de 5%, pero lo que ya tiene que ver, no solamente el analista que sin sesgo observe que hay un nuevo factor contracíclico, desde mi perspectiva muy keynesiano, muy de intervención en la economía, es que en los análisis ya se tiene que incorporar para que no nos vuelva a dar esta sorpresa de que se creció más de lo que se esperaba. Y por el otro lado, que el gobierno, el presupuesto de egresos también contemple y que lo reconozca. ¿Cómo vamos a lograr esa inyección de dinero a la economía? Tiene un punto, Claudia. El consumo mueve mucho la economía. Más o menos el consumo privado es 2/3 del PIB. Esto es en México y es en Estados Unidos. Yo diría, no solo son los apoyos privados, son los salarios. Cierto. Y en los dos tenemos un enorme reto de sostenibilidad, o en pocas palabras, tenemos el reto de ver cómo se van a comportar en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, las cifras de empleo en el IMSS. Está bajando mucho la tasa de generación de empleo formal, pero mejora el sueldo promedio de cotización. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Se está mejorando los salarios, pero estamos viendo que en muchos casos no se está generando suficiente empleo. Yo diría, de los datos del tercer trimestre, no es una cifra espectacular, y solo para ponerlo en perspectiva, Hacienda esperaba estar creciendo 3% este año, el crecimiento máximo va a estar en 1.4%. Ya prácticamente podemos ponerlo en ruta. Lo de envíos de petróleo es bien interesante. Se reduce los envíos del petróleo por dos razones. Es una decisión de política pública para abastecer la refinación, pero también se reducen porque está produciendo muy poco petróleo. Tenemos
una producción que es la más baja prácticamente desde antes de Cantarell. Entonces, me gusta un poco lo que plantea Claudia, hay que entender mejor la lógica de la política social, pero del otro lado hay que ver fríamente, la economía se está enfriando. El sector manufacturero trae tasas de crecimiento muy bajo y el sector automotriz, que es el mayor dentro de manufactura, más o menos una quinta parte, está propiamente dando señales de que se acabó un ciclo muy largo de crecimiento sin freno. En todos los casos la palabra es sostenibilidad y si me apuran la pregunta es ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible? A ver, ahí está el problema de cómo conciliamos que pues ya la deuda se fue o el porcentaje del PIB, de la deuda sobre PIB ya se fue al 54% y que tienes que bajarlo, tienes que empezar a reducirlo de una manera muy clara porque si no, ahora sí que tú te vas a estallar en las manos. Y por otro lado tienes compromisos muy establecidos de esto que Claudia dice, los apoyos sociales que van creciendo en forma, pues yo te diría descontrolada, básicamente porque no hay límite, es una transferencia directa. Y esto con una población envejeciendo, etcétera, los números no te van a dar. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre la necesidad de brindar apoyos sociales y volverlos, por supuesto, pues lo suficientemente sólidos, lo suficientemente viables, como para que le sirvan realmente a la gente y reciba no solamente el dinero, sino salud, educación, etcétera, que de alguna manera también conforman parte de lo que sería el concepto a lo más amplio de un programa social, ¿no? Ahí, Luis Miguel, es donde cambió el modelo. Desde mi perspectiva, tenemos una transferencia de recursos públicos al mercado interno que más o menos podría equipararse a lo que se paga por intereses de la deuda. Es como tener una hipoteca en donde tú destinas la gran parte de tu dinero a pagar la hipoteca y lo cumples y lo haces porque no puedes fallar. Pero no tienes dinero para estudiar una maestría, no tienes dinero para mejorar al generador de recursos. Creo que el gobierno del expresidente López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda en esta imagen que nos han comentado muchas veces, que son las 4 patas de lo que es el desarrollo social, pero también el dirigir dinero a la economía interna con un sentido no solamente de protección social, sino también en un sentido de generación de empleo, porque las maquinarias de la inversión privada, que son 11 veces más que la inversión extranjera directa, están siempre sujetas a estos temas de ánimo, de cambio en el humor de los empresarios, de lo que sea. El gobierno debe seguir generando empleos. Y ahí viene la lógica de lo que quedó de remanente de los 1.9 millones de pesos que nos endeudamos en el gobierno del expresidente López Obrador. Hay por ahí 400,000 millones de pesos para los procesos de construcción de ferrocarriles. Hay dinero público que va a entrar. Aquí lo importante es cómo lo hacemos crecer. Claro, cómo lo vuelves productivo y no un gasto que termine cayendo. A ver, 2 cosas. Creo que el propio gobierno enfrenta una disyuntiva. Si tiene demasiadas transferencias en programas sociales, tiene menos dinero para inversión. Y es un tema que también pega al PIB posible. Es decir, una de las razones por las que el PIB está tan acotado es porque tenemos niveles muy bajos de inversión pública. Y alguien dirá, bueno, pero no tenemos Dos Bocas, no tenemos Tren Maya, no tenemos esto. No compensan la ausencia de inversión pública en otros lados. Hay entidades federativas que no tuvieron inversión pública en el sexenio pasado. En ese sentido también hay que decir, hay un imperativo cuando hablamos de reforma fiscal, no es solo que el gobierno cobre más, sino que gaste mejor.
volvemos ahí a algunos de los temas que preocupan y es cómo hacemos para que haya transparencia, haya mejor rendición de cuentas de cómo se gasta, y esa es una de tantas formas de ser más eficiente en el gasto público. Bueno, pues ahí está la discusión. Vamos a ver cómo nos va este año, más bien el próximo, que sería el complicado. Vamos a una pausa. Violencia en Sinaloa. Esto es Dinero y Poder. Van poco más de 8 semanas de que dos grupos antagónicos del crimen organizado, los Chapitos, así les llaman, y la Malliza, los de El Mayo Zambada, se pelean por el control de Sinaloa. Tras la detención y envío de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Hue, los enfrentamientos por la plaza se han recrudecido. En medio de esta ola de violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido señalado de haber recibido apoyo del cártel de Sinaloa. Sin embargo, recibió un apoyo importante de la propia Cámara de Diputados, un espaldarazo de los diputados que encabeza Ricardo Morel Morena, bajo el principio de que se trata de un gobernador, dicen, legítimo y que no tendría por qué estar viviendo esto. Luis Miguel, estamos hablando fundamentalmente de un asunto que tuvo su origen en la, digamos, la negociación entre el grupo del Chapo Guzmán y el gobierno norteamericano para entregar al Mayo Zambada, y en función de esto, pues esta situación de descontrol que se tiene en un estado en donde parecería ser, pues el poder político ha llegado ya a un nivel de control por parte del crimen organizado que no habíamos visto hace mucho, o creo que en ningún momento. Desde el punto de vista de como periodista y en medios de comunicación, yo diría, es uno de los temas más retadores porque tenemos pocos datos duros confirmados y tenemos un montón de versiones. Claro. Eso vale para el secuestro del Mayo, la negociación de los Chapitos en Estados Unidos, pero también eso vale para mucho de lo que estamos viviendo como una crisis simultánea de seguridad pública y una crisis política en Sinaloa. Del otro lado, me preocupa lo más grave que está pasando en Sinaloa es la ruptura de la normalidad. Para muchísima gente de Sinaloa, cosas tan absolutamente normales como ir a clases, ir a una tienda y regresar a casa, ir a un restaurante, no están siendo parte de su vida cotidiana. Entonces yo diría, el recuento de lo que pasa en Sinaloa no es solo cuántos muertos van desaparecidos, con todo lo lamentable que sean esas estadísticas, sino cuántas personas no están pudiendo hacer cosas como ir a clases. La suspensión de clases presenciales es gravísima, entre otras cosas por temas de salud mental. Me parece que es una crisis enorme. Creo que si solo fuera Sinaloa podríamos estar más tranquilos. El problema es que hay varios focos en el territorio nacional. Claudia, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que ha establecido a través del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, es un intento de cambiar la estrategia y decir, vamos primero por tratar de controlar, o sea, de presentarle, sí, un frente al crimen organizado. No quieren hacer, por supuesto, paralelismos con Felipe Calderón ni nada por el estilo, pero lo cierto es que ante situaciones como la de Sinaloa, la necesidad de que una fuerza pública esté ahí presente y pues ver qué pasa con un gobernador que, pues si no está con ellos, no funciona. O sea, ese es el viejo argumento de, bueno, pues si sabía, pues es un crimen, y si no sabía, no te digo lo que es, pero pues obviamente está en esa disyuntiva, ¿no? Vimos al fiscal Hertz Manero en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que esa es una señal, más allá de lo que dijo, porque resultó muy descorazonador para los periodistas observar que no
tenía o no quería dar información. Ya le solicitamos al gobierno de Estados Unidos que nos explique por qué se dio este secuestro. Lo dijo contundente, que fue un secuestro. Ahora sabemos que para las autoridades estadounidenses sería muy importante que no se tuviera un proceso de extradición formal porque les permitiría llevar el recurso de sentencia en contra del Mayo a niveles de cadena perpetua, incluso de pena de muerte, porque si hubiera sido un proceso de extradición no se daría así. Pero verlo ahí me pareció que fue muy contundente la señal que envió la presidenta. Vas a dar resultados y vas a dar la investigación, porque vimos navegar al fiscal de una manera pues lamentable para la población, porque como decíamos sobre el tema judicial, creo que es muy importante saber cuál es el papel de las fiscalías, cuál es el papel de los ministerios. Que eso no está en la reforma judicial. Que eso no está, pero cerraría mi comentario diciendo que coincido con lo que dice Luis Miguel, es lamentable y doloroso que se esté de alguna manera encapsulando este tema cuando vemos publicidad del gobierno de Sinaloa diciendo que hay inversión, que el Estado está bien. No, señor gobernador, el Estado no está bien. La gente necesita normalidad, los chicos necesitan salir a hacer sus actividades. Y lo comento y me causa mucha tristeza que esté pasando esto. A problemas excepcionales, soluciones excepcionales, pero hay que tenerle paciencia a la presidenta Sheinbaum. Insisto y cierro, el hecho de que hubiera estado ahí Gers Manero a mí me da la esperanza de que vamos a tener resultados. A ver, se trata de resultados que tendrán que darse en el corto plazo y en donde obviamente la gran apuesta de la presidenta Sheinbaum está en García Harfuch y en sus contactos o conexiones con el Ejército y la Marina, porque ahora son básicamente las fuerzas a partir de las cuales se tendrá que enfrentar de manera directa, hay que decirlo, a un crimen organizado que ha llegado, por lo menos en el caso de Sinaloa y otros más, a niveles de poder que no habíamos visto en muchísimo tiempo, sino es que nunca lo habíamos visto. Totalmente. Yo veo una parte de la solución pasa por que el Estado mexicano se imponga en una batalla por el control del territorio. Evidentemente, uno de los problemas que hay ahorita en Sinaloa es el territorio que está en disputa entre dos grupos que lo controlan. Y lo primero que uno esperaría es que el Estado mexicano recupere el control de ese territorio. Luego tenemos otra parte que pega con lo que hablábamos hace rato de la reforma judicial y es ¿cómo la solución a esto pasa por un tema judicial? ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Cuando dicen, se destituyó a la fiscal de Sinaloa porque se inventó el escenario, la escena del asesinato del exrector. O sea, me parece que es uno de los grandísimos escándalos de los últimos años. Que una fiscal hace un video como de estudiante de prepa para decir, ahí está la imagen del asesinato del señor Cuen, y lo único que hacen es, te tienes que ir a tu casa porque, eso es cárcel. Es el tema de la impunidad, que es finalmente el... Pero impunidad en este caso, ya no hablamos de la impunidad solo de los grupos criminales, de una funcionaria que conspira para ocultar los hechos. Y tenemos la otra parte que es una cosa que desconcierta o desconcertaba mucho. Sinaloa tenía números en términos de violencia y normalidad espectaculares. En los últimos 15 años había bajado sistemáticamente el crimen. No era uno de los estados más violentos. Podemos suponer a partir de lo que estamos viendo que había Pax Narca. La solución no puede ser el regreso a otros años de Pax Narca. Ahora, más rápidamente, al final, el problema radica en que se trata de un caso que es federal, es un asunto federal, pero que no se resuelve si no se tiene el control específico del Estado por parte de los gobiernos locales. O sea, volvemos otra vez a la gran discusión sobre si esto se resuelve con solamente el Ejército y la Fuerza Armada o requieres recuperar tejido social.
O sea, recuperar a la gente que además se identifica con las causas del narcotráfico y que definitivamente nos pone en una situación muy, muy complicada, Claudia. Sí, sin duda lo que ha pasado, sin importar si la franquicia es panista, si es de MC, si es de Morena, es que los gobiernos estatales tienen que asumir su responsabilidad. Por eso fue tan, insisto con esa palabra, descorazonador, ver al gobernador con el poder legislativo, cuando uno esperaría que el poder legislativo reclamara o mínimo estuviera pidiéndole rendición de cuentas a un gobernador que lo está haciendo mal. ¿Dónde están los legisladores de su estado? ¿Dónde está la responsabilidad? Y creo que si nosotros observamos que la fiscalía es independiente, pero tener ahí al fiscal Gertz Manero dando una respuesta. Espero que les haga mucho caso. Muy Rapidito. breve y para terminar. ¿Se vale en este momento pensar en votaciones de jueces en Sinaloa con las cosas como están? Sí. Muchas gracias Claudia, gracias a Luis Miguel, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Dinero y Poder. Por nuestra parte, otra vez, muchísimas gracias y muy buenas noches.